¿Alguna vez has tenido esa sensación de déjà vu? ¿O esa familiaridad rara con algo? ¿O un sueño? ¿Eh? Un sueño tan vívido que dudas si fue real. Sí, claro. Son preguntas que, bueno, nos inquietan un poco, ¿no? Porque tocan algo profundo. Este mundo que vemos, que sentimos, es lo único que hay. ¿Es la realidad última o podría haber algo más? Esa es justo la puerta de entrada a lo que vamos a explorar hoy, la hipótesis de la simulación. Ajá. La idea, que bueno, ya no es solo cosa de ciencia ficción, de que quizá nuestra existencia entera sea pues una especie de realidad creada por ordenador, quizá por una civilización futura, mucho más avanzada. Y es curioso porque aunque gente como Elon Musk la ha puesto de moda, por así decirlo, Sí, totalmente. es que la idea tiene raíces filosóficas súper antiguas. Piensas en Platón, la alegoría de la caverna. Pero lo fascinante es cómo ahora se alimenta de campos que parecen no tener nada que ver. La física cuántica, la neurociencia y, claro, los avances brutales en inteligencia artificial, la IA, y la realidad virtual, la RV, que cada vez es más convincente. Exacto. Y para meternos a fondo en esto, hemos recopilado fuentes muy diversas. Tenemos fragmentos de documentales que van directos a la hipótesis, como A Glitch in the Matrix o Living in Sim. Sí, los he visto mencionados. También artículos científicos, filosóficos, sobre qué es la conciencia, qué pasa en la RV, textos de gente como Thomas Metzinger o los que plantean usar la RV como un banco de pruebas metafísico. Un banco de pruebas metafísico. Suena potente. Suena potente, sí. Y luego charlas de pensadores, pues como Clay Irwin o Donald Hoffman, que tienen visiones a veces muy radicales, la verdad. Incluso miradas críticas, claro, que también hay que tenerlas en cuenta. Entonces, la idea hoy es destilar un poco los argumentos clave de todo esto, ¿no? Intentar conectar los puntos entre disciplinas, ver qué implicaciones tiene tomarse en serio eso de que nuestra realidad pueda ser una interfaz, una simulación. Sin pretender tener la respuesta final, claro. Claro que no. Sino buscar esos momentos de claridad, esos ajá que te dejan pensando. Pues empecemos por la formulación moderna más famosa, la de Nick Bostrom, el filósofo. ¿Vale? Él plantea un trilema que tiene bastante lógica. Dice, o bien uno, casi todas las civilizaciones como la nuestra se extinguen antes de poder crear simulaciones de sus ancestros. O sea, antes de tener la tecnología. Eso es. O las que sí llegan a ese nivel tecnológico, pues deciden no crearlas. Por ética, por problemas prácticos, lo que sea. Entiendo. O bien, y aquí viene lo fuerte, es casi seguro que nosotros ya vivimos en una de esas simulaciones. Uf, es un trilema que te deja dándole vueltas. Y como decías antes, aunque Bostrom lo formula así, tan moderno, la idea de que lo que percibimos no es la realidad real tiene ecos muy antiguos. Sí, sí. Platón y las sombras en la caverna, claro. O Kant, ¿no? Cuando distinguía entre el fenómeno, lo que vemos, y el noúmeno, la cosa en sí. Esa realidad fundamental que, según él, no podemos conocer directamente. Exacto. Y lo que le da fuerza hoy, creo yo, es nuestra propia tecnología. La realidad virtual es cada vez más, increíblemente realista. Los videojuegos crean mundos inmersivos que a veces cuesta distinguirlos, sí. La IA, con modelos como Lambda de Google, ¿recuerdas aquel ingeniero que dijo que había pasado el test de Turing? Sí, fue muy sonado. Pues eso, empieza a imitar la conciencia de una forma que asusta un poco. Y luego está la física cuántica, que sigue sacando paradojas que chocan frontalmente con nuestra intuición sobre cómo funciona el mundo. Es verdad. Y la cultura popular lo refleja un montón. El documental A Glitch in the Matrix que mencionabas. Ajá. Explora justo eso, ¿no? Gente convencida de vivir en una simulación. Entrevistas con Bostrom. Recuerda a Philip K. Dick. Tuvo críticas de todo tipo, pero sin duda puso el tema sobre la mesa para mucha gente. Y no solo el cine. Que figuras como Elon Musk digan públicamente que ven muy pocas probabilidades de que no estemos en una simulación, eso ha sacado la hipótesis de los círculos académicos o de la ciencia ficción pura y dura, y la ha metido en la conversación general. Totalmente. Ya no suena tan a locura para el público general. Entonces, si nos centramos en la realidad virtual, ¿cómo nos ayuda exactamente a pillar estas ideas tan abstractas? Leí un artículo interesante en Frontiers in Psychology que decía algo curioso, que en la RV la conciencia parece ser lo primero. ¿En qué sentido? Pues que los objetos virtuales, una silla, una pared,
solo existen de verdad cuando los miras, cuando el sistema los renderiza para ti. Si apartas la vista, ¿siguen ahí realmente? ¡Qué buena pregunta! Exacto. La RV se convierte en eso que llamaban banco de pruebas empírico-metafísico. Ahí está otra vez el término. Sí, es que es muy descriptivo. Es como un laboratorio para experimentar con nuestra propia percepción y conciencia de formas que serían imposibles en el mundo físico. El artículo de Frontiers proponía un experimento mental muy chulo. A ver, Si los libros caen. vaya. Pero sí puedes apilarlos junto a los palos. La pregunta es, ¿cambiaría eso tu forma de moverte por ese espacio virtual? ¿Empezarías a evitar los palos como si fueran obstáculos importantes y a ignorar las mesas? Porque tu percepción ha aprendido a valorar la utilidad o el beneficio, el payoff, que dicen en inglés, en lugar de la geometría objetiva de las cosas. Es una idea interesante. Me recuerda la sensación de presencia en RV, que sientes vértigo de verdad si estás al borde de un precipicio virtual, aunque sepas perfectamente que no es real. Exacto. Nuestras reacciones emocionales son auténticas, y hemos visto estudios sobre cómo la RV puede hacerte sentir que estás en otro cuerpo o cambiar tu perspectiva de forma radical. Por eso, autores como Metzinger o Michael Haim la describen como una ontología computacionalmente implementada. Suena muy técnico eso. Sí, pero la idea es simple. La RB crea un tipo de realidad con sus propias reglas, generada por ordenador, y nos ofrece lo que llaman affordances metafísicas. Affordances metafísicas. Sí. O sea, nos tienta casi a nivel fundamental a tratar lo virtual como si fuera real, a aceptar sus reglas. Abre un espacio para preguntarnos, ¿qué existe de verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Y esa pregunta nos lleva de cabeza al gran misterio, la conciencia. La visión científica más común es que la conciencia es un producto del cerebro, ¿no? Que emerge de las neuronas. Materia primero, conciencia después. Esa es la visión estándar, sí. Pero hay otra visión. ¿Y si la conciencia fuera más fundamental? Es lo que David Chalmers llamó el problema difícil. Explicar la experiencia subjetiva, el cómo se siente ser tú o ser yo. Ahí es donde entra una de las ideas más rompedoras que hemos encontrado, la teoría de la interfaz de percepción, la ITP, de Donald Hoffman. Vale, Hoffman. Es una idea que desafía nuestras intuiciones más básicas. Hoffman argumenta, usando modelos matemáticos de teoría evolutiva de juegos, que nuestra percepción no evolucionó para mostrarnos la realidad objetiva tal cual es. Espera. ¿Cómo? O sea, mi intuición me dice que veo el mundo más o menos como es para poder sobrevivir. Si veo un coche venir, más me vale que sea real. Pues Hoffman dice que no necesariamente. Él argumenta que la percepción funciona como la interfaz de usuario de tu ordenador. Ajá. Piensa en los iconos del escritorio. El icono azul de una carpeta no significa que el archivo sea azul o tenga forma de carpeta física. Es una representación útil, un símbolo, que oculta toda la complejidad del código que hay debajo, pero te permite interactuar con el archivo de forma eficaz. Moverlo, borrarlo, abrirlo. Vale, entiendo la metáfora. ¿Y cómo se aplica eso a la evolución? Hoffman pone ejemplos del mundo animal que son fascinantes. El escarabajo joya australiano. ¿El qué? Un escarabajo que intenta aparearse con botellines de cerveza abandonados. ¿En serio? Sí, porque los botellines son marrones, brillantes y con hendiduras, y esas son las señales clave que busca el macho. Maximizas esas señales, aunque sea un error fatal para la especie, porque no se reproduce. Vaya ejemplo. O el polluelo de gaviota, que picotea con más ganas un palo con un punto rojo más grande y contrastado, un estímulo supernormal, lo llaman, que el picor real de su madre, que tiene un punto rojo más pequeño. Ya veo. Busca el atajo, la señal exagerada. Exacto. Y aquí viene lo más chocante. Usando sus modelos matemáticos, Hoffman concluye que la selección natural no favorece la percepción verídica, la que ve la verdad. ¿Por qué no? Porque sería lenta y costosa computacionalmente. Imagina tener que procesar toda la realidad objetiva en cada instante. Lo que la evolución favorece son interfaces rápidas y eficientes que guíen el comportamiento para sobrevivir y reproducirse, maximizando esos payoffs, esos beneficios. Vale. Y según sus modelos, la probabilidad de que cualquiera de nuestros sentidos, vista, oído, tacto, vea la verdad objetiva es, literalmente, cero. 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 Es una afirmación tremenda. Entonces, el espacio y el tiempo que percibimos tampoco serían reales en ese sentido. Serían parte de nuestra interfaz específica, como especie.
como nuestro casco de realidad virtual biológico, por así decirlo. Madre mía. Ahora, hay que decir que esta teoría, la ITP, también tiene sus críticas, ¿eh? No todo el mundo está de acuerdo. Hay un estudio de un tal Resiaticharan, por ejemplo, que sugiere que estas estrategias de interfaz, aunque funcionen bien en entornos estables, podrían ser un desastre si el ambiente cambia muy rápido. Ahí una percepción más ajustada a la realidad podría ser vital. Vale, o sea que hay debate. Pero si dejamos un momento la biología y miramos a la física fundamental, las cosas se ponen aún más raras, ¿no? El famoso problema de la medición en cuántica. Exactamente. El hecho de que el acto de observar un sistema cuántico parece cambiar su estado. Es como si la realidad esperara a que la miremos para decidirse. Es desconcertante. Totalmente. Y llevó a físicos como John Wheeler a decir aquello de it from bit. It from bit. Sí, la idea de que la realidad fundamental podría no ser materia, sino información, que el ser, it, proviene del bit, la información, que la información es lo primario. ¿Y cómo conecta eso con la simulación o con la conciencia? Pues pensadores como Clearwin exploran justo esas conexiones, fenómenos cuánticos como la no localidad, que partículas separadas por años luz puedan estar conectadas instantáneamente, o el entrelazamiento. Cosas que parecen magia. Parecen magia, sí. Incluso ideas más especulativas como la conjetura R igual EPR, que sugiere que los agujeros de gusano y el entrelazamiento cuántico podrían ser dos caras de la misma moneda. Todo eso podría apuntar a una realidad donde la conciencia no está limitada por la física clásica que experimentamos en nuestra interfaz. Entiendo. Si la realidad en su nivel más profundo es informacional, quizá la conciencia puede interactuar con ella de formas que apenas empezamos a vislumbrar. Y todo esto mientras la tecnología avanza a un ritmo exponencial. Irwin, que mencionabas, destaca mucho esto, ¿no? Cómo la IA está explotando. Sí, totalmente. IA creativa como DALL-E 2, que genera imágenes alucinantes a partir de texto, los modelos de lenguaje como Lambda, parece que el progreso va incluso más rápido que la ley de Moore. Lo que nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Podría surgir una IA consciente? ¿Podría una máquina lo bastante compleja despertar? ¿Tener experiencias subjetivas? ¿Sentir algo? ¿O sería siempre una simulación perfecta pero vacía por dentro? Exacto. Es un debate enorme en el que están Metzinger, Hoffman, muchos otros. El deep learning, esta capacidad de las máquinas para aprender patrones en cantidades masivas de datos, podría ser una herramienta potentísima para modelar sistemas complejos, quizá incluso aspectos de la propia realidad. Irwin también pinta un panorama un poco preocupante, ¿verdad? Una especie de carrera. Sí, una carrera contrarreloj. Entre el riesgo de colapso ecológico, social, pandemias, inestabilidad y nuestra capacidad para dar un salto en cómo entendemos el universo. Una nueva forma de vernos que cambia nuestro rumbo antes de que sea tarde. Y por eso menciona la necesidad de un plan B, como la colonización de Marte que impulsa a Musk. Como una especie de seguro de vida para la especie. Algo así. Y dentro de este contexto de buscar perspectivas nuevas ante los límites de lo que sabemos, Irwin también considera un fenómeno anómalo que cada vez tiene más visibilidad oficial, el de los ovnis. Ah, los ovnis, o UAPs, como los llaman ahora. Exacto. Fenómenos aéreos no identificados. Irwin no lo presenta como prueba de nada en concreto, sino como una anomalía reconocida. Tenemos informes del Pentágono, testimonios de pilotos militares muy creíbles, físicos como Michio Kaku hablando de objetos que parecen desafiar las leyes de la física que conocemos. Es verdad que ya no es un tema tan marginal. Ya no. ¿Y cómo encajaría eso en la hipótesis de la simulación? Bueno, pues podrían ser muchas cosas dentro de ese marco. Por ejemplo, Errores del sistema, glitches, visitantes de la civilización que corre la simulación. Quizá nosotros mismos o nuestros descendientes, viajando desde el futuro con una tecnología basada en una física que aún no entendemos, quizá aprovechando esas conexiones no locales que sugiere la cuántica. es una idea muy loca. Es especulativo, claro. Irwin lo contrasta con la búsqueda de SETI, que escucha señales del pasado lejano, mientras que estos fenómenos parecen interactuar con nosotros aquí y ahora. Es otra perspectiva para considerar las anomalías. Y todo esto nos lleva inevitablemente a las implicaciones más profundas, más filosóficas. Si jugamos con la idea de que vivimos en una simulación, ¿qué pasa con el sentido de la vida, la moralidad,
¿La libertad? Claro, nos sentiríamos como marionetas, o al revés, quizá liberados de alguna forma. No sé. Podríamos empezar a mirar el mundo buscando esos glitches, esos fallos en Matrix. El déjà vu que decías al principio, o el famoso efecto Mandela. Ah, sí. Esos recuerdos colectivos que no cuadran con la realidad registrada. Exacto. La gente recuerda Sex in the City o Sex and the City. Es and the city, ¿no? Sí, pero mucha gente recuerda In. O la mantequilla de cacahuete. ¿Es Jif o Jiffy? Creo que es GIF. Es Jif, pero hay quien juraría que era Jiffy. Kit Kat, ¿con guión o sin guión? Sin guión. Sin guión. O la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea que aparecen por todas partes en la naturaleza. En las caracolas, en las piñas, en las galaxias. Son patrones de crecimiento eficientes, como dicen muchos biólogos. O podrían ser una especie de optimización del código de la simulación, como texturas que se repiten en un videojuego para ahorrar memoria. Es una pregunta abierta. Claro, y hay explicaciones convencionales para casi todo esto. Y físicas como Sabine Hossenfelder han argumentado que simular nuestro universo conocido, con toda su complejidad cuántica, necesitaría una cantidad de recursos computacionales que, según nuestra física actual, superaría la capacidad del propio universo. Es un argumento potente contra la simulación literal, sí. Es como intentar meter un universo dentro de sí mismo. Exacto. Pero volviendo a la perspectiva de Hoffman, él diría que quizá estamos mirando en el nivel equivocado. Para él, el espacio-tiempo es el casco de realidad virtual. Somos nosotros, como agentes conscientes, los que creamos o renderizamos la realidad que percibimos. La mesa, la taza, incluso la idea de nuestro propio cerebro físico solo existe cuando lo renderizamos con nuestra conciencia. La implicación es brutal. Radical, sí. El ego, la competición, el sufrimiento, todo eso surge, según él, de identificarnos con la interfaz, con el personaje que creemos ser, olvidando nuestra naturaleza como creadores de la experiencia. Esta línea de pensamiento lleva directamente una crítica del materialismo, ¿no? La idea de que solo la materia es real. Sí, tanto Irwin como Hoffman sugieren que el materialismo es una filosofía no demostrada, que podría estar en la raíz de muchos de nuestros comportamientos más destructivos como especie. Abogan por un nuevo mitos. Un mitos. Una nueva narrativa, una nueva historia sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Una donde la consciencia no sea un accidente de la materia, sino algo central, fundamental. Entiendo. Hoffman incluso conecta esto con conceptos espirituales muy profundos, como el amor. Cita la enseñanza de ama a tu prójimo como a ti mismo y la interpreta de forma casi literal. ¿Cómo? Dice, tu prójimo eres tú mismo experimentando la realidad a través de otra interfaz, otro casco de RV biológico. Si la conciencia es fundamental y en cierto modo compartida, esa enseñanza cobra un significado completamente nuevo. Wow. Ha sido un viaje intenso, la verdad. Hemos ido desde cómo la RV nos hace dudar de lo real, hasta teorías evolutivas que dicen que no vemos la verdad, pasando por las paradojas cuánticas, la IA, la conciencia. Sí, ha sido denso. La hipótesis de la simulación, sea demostrable o no, al final actúa como un catalizador, ¿no? Para hacernos preguntas esenciales sobre la realidad y sobre nosotros mismos. Totalmente. Y creo que lo importante, más allá de si vivimos en una simulación literal creada por superordenadores o no, es esto, darnos cuenta de que nuestra percepción es una construcción. Claro. Que tiene límites, que está moldeada por nuestra biología, por nuestra cultura, por la tecnología. Entender eso tiene implicaciones enormes para cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo buscamos sentido. Como decía uno de los artículos, quizá la psicología se está convirtiendo en la física de la realidad virtual. La física de la RB. Me gusta eso. Una forma de estudiar empíricamente cómo construimos nuestra realidad subjetiva. Todo esto invita a mirar nuestra propia experiencia diaria de otra forma, ¿no? A preguntarnos qué damos por sentado. Cómo nuestra interfaz personal, nuestros sentidos, sí, pero también nuestros prejuicios, nuestras creencias, filtra y colorea el mundo que habitamos. Exacto. Y para terminar, quizá una pregunta que se queda flotando, inspirada por todas estas ideas. A ver. Si aceptamos, aunque sea como posibilidad, que nuestra realidad percibida es, en algún nivel, una construcción, sea biológica, computacional o de otro tipo, ¿qué puertas abre eso?
¿Qué posibilidades abre para nuestra capacidad de influir conscientemente en esa construcción? ¿Te refieres a...? ¿Podríamos, individual o colectivamente, aprender a, no sé, a editar el código de nuestra propia experiencia o incluso de la realidad que compartimos? Ahí lo dejo.